En diferentes lugares y momentos, algunos filósofos han propuesto que Dios creó el mundo y luego lo dejó en paz, y que desde entonces, éste ha funcionado independientemente de él. Por ejemplo, hay elementos de este pensamiento en los escritos de los antiguos filósofos griegos, pero se hizo más popular en los siglos XVII y XVIII a través de la filosofía conocida como deísmo. El deísmo describió a Dios como un relojero divino y la creación como un reloj. Enseñó que Dios creó y le dio cuerda al reloj, lo puso en la estantería y lo dejó correr, y no lo ha tocado desde entonces. Pero las Escrituras pintan un cuadro muy diferente. Para el Dios verdadero, la creación no es un reloj, es un reino poblado por ciudadanos. Y Dios mantiene y gobierna activamente su reino, y mantiene relaciones con su pueblo. La persona de la Trinidad que más directamente se involucra con el mundo de estas maneras es el Espíritu Santo. Esta es la segunda lección de nuestra serie Creemos en el Espíritu Santo, y la hemos titulado En el mundo. En esta lección nos enfocaremos en la actividad del Espíritu Santo en la creación como un todo. Investigaremos 4 aspectos de la obra del Espíritu Santo en el mundo. Primero, explicaremos su obra de creación cuando el universo comenzó. En segundo lugar, veremos su obra continua de providencia, por la cual Él sostiene y gobierna la creación. Tercero, consideraremos la revelación que Él provee a través de la creación. Y cuarto, mencionaremos la gracia común que Él expresa a la humanidad en general. Veamos primero la obra de la creación del Espíritu. Pregunta número 15 del Catecismo Mayor de Westminster, publicado en 1647. Pregunta: ¿cuál es la obra de la creación? Escuchemos la respuesta del Catecismo. La obra de creación es aquella por la cual Dios en el principio, por el poder de su palabra, hizo de la nada el mundo y todas las cosas que hay en éste, haciéndolas por sí mismo en el espacio de 6 días, y todas muy buenas. En esta respuesta, el Catecismo identifica la obra creadora de Dios, principalmente con la creación inicial del universo, pero las referencias bíblicas comúnmente asociadas con esta respuesta reconocen que la creación también incluye hacer nuevas cosas de manera continua, como los seres humanos individuales. En una lección anterior, dijimos que el credo de los apóstoles atribuye la obra de la creación al Padre, y es absolutamente cierto que el Padre fue el iniciador de la creación, pero las Escrituras también dejan en claro que el Hijo y el Espíritu Santo estaban involucrados en esta obra. Por ejemplo, 1 Corintios capítulo 8, versículo 6, dice que la creación viene del Padre y por el Hijo. Y los teólogos han acordado generalmente que el Espíritu Santo es la persona de la Trinidad que llevó a cabo la obra, según el plan del Padre y por medio del Hijo. A lo largo de la historia, los teólogos han apelado a Génesis capítulo 1 para mostrar la obra creadora inicial del Espíritu Santo. Este capítulo describe cómo Dios hizo el universo y todos sus habitantes por la palabra de su poder. Escuche cómo empieza el relato en Génesis capítulo 1, versículos 1 y 2. En el principio, creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Como vimos en una lección anterior, el Antiguo Testamento no identifica al Espíritu Santo como una persona distinta dentro de la divinidad. Sin embargo, sí indica que Dios creó el mundo por su Espíritu. Y a la luz de la revelación del Nuevo Testamento sobre el Espíritu de Dios, es legítimo ver estos actos de creación como obras del Espíritu Santo. Génesis capítulo 1 dice que durante la creación, el Espíritu Santo se movía sobre las aguas. La palabra hebrea rahav, traducida como moverse sobre, es usada solo otra vez en el Pentateuco, en Deuteronomio capítulo 32, versículo 11. Moisés usó la metáfora de un águila cargando a sus crías para describir la relación de Dios con Israel. Este pasaje usa la palabra rahav para transmitir la idea de un pájaro poderoso que cuida y alimenta a sus hijos. Por lo tanto, cuando leemos que el Espíritu de Dios flotó sobre las aguas de la creación, la implicación es que el Espíritu fue el Padre que moldeó y alimentó la creación de acuerdo con la palabra de Dios. John Owen,
El escritor y teólogo puritano que vivió de 1616 a 1683 habló del poder creativo del Espíritu Santo en su obra Discurso sobre el Espíritu Santo. En el libro 1, capítulo 4, describió la obra del Espíritu Santo en Génesis capítulo 1 de esta manera. Sin él, todo era un mar muerto, una profunda confusión, con la oscuridad por todos lados. No se podía producir nada. Pero al moverse el Espíritu de Dios, el principio de todo, de cada clase, forma y tipos de cosas, los cuales constituyeron en su anfitrión y ornamento, le fueron comunicados. Aunque el lenguaje aquí es algo arcaico, el punto de Owen era que antes de que el Espíritu Santo formara la creación, esta consistía solo en aguas caóticas y sin vida. Pero cuando el Espíritu se movió, creó orden y vida. Como vimos en Génesis capítulo 1, versículos 1 y 2, antes de la obra del Espíritu Santo, la creación estaba desordenada y vacía. La imagen es de oscuridad y caos. No había luz, ni sentido de orden o forma, ni plantas, ni criaturas. Pero como leemos en Génesis capítulo 1, versículos 3 al 31, el Espíritu de Dios cambió todo eso. Durante los primeros 3 días, trató con la falta de forma de la creación. En el primer día, Él creó la luz tal como los dominios del día y de la noche. En el segundo día, Él creó una expansión que dividió las aguas. Comúnmente nos referimos a esta expansión como atmósfera, o el cielo que separa las nubes llenas de agua del mundo de abajo. Al tercer día, recogió las aguas de tal manera que creó tierra seca, y también las plantas que crecen en la tierra. Durante estos primeros 3 días, Él formó los límites de la creación, ordenando el día y la noche, el cielo y las aguas, y la tierra seca con su vegetación. Durante los 3 días siguientes, del cuarto al sexto día de la semana de la creación, el Espíritu de Dios se dirigió al vacío de la creación, y lo hizo llenando los diversos dominios que había creado anteriormente. El cuarto día, Él creó el sol, la luna y las estrellas, para llenar los dominios del día y de la noche, que Él había creado en el primer día. El quinto día creó criaturas marinas y pájaros, llenando los dominios del mar y el cielo que había creado en el segundo día. Y en el sexto día creó animales terrestres y seres humanos para llenar el dominio de la tierra seca que Él había creado en el tercer día. Además de Génesis capítulo 1, varias otras escrituras también atribuyen la obra creativa de Dios a su Espíritu. Por ejemplo, Isaías capítulo 40 versículos 12 y 13 ofrece esta descripción del papel del Espíritu en la formación de la creación. ¿Quién midió las aguas con el hueco de su mano y los cielos con su palmo? Con 3 dedos juntó el polvo de la tierra y pesó los montes con balanza y con pesas los collados. ¿Quién enseñó al Espíritu de Jehová o le aconsejó enseñándole? La respuesta implícita, por supuesto, es nadie. Solo el Espíritu de Dios ha hecho estas cosas. El Salmo capítulo 104, versículos 24 al 30, habla de la obra del Espíritu al llenar la creación de esta manera. Cuán innumerables son tus obras, oh Jehová, hiciste todas ellas con sabiduría. La tierra está llena de tus beneficios. He allí el grande y anchuroso mar, en donde se mueven seres innumerables, seres pequeños y grandes. Les quitas el hálito, dejan de ser y vuelven al polvo. Envías tu espíritu, son creados, y renuevas la faz de la tierra. Este pasaje menciona la creación de cosas como las aguas, las plantas y las criaturas, y atribuye esta obra al Espíritu. Durante la semana de la creación, el Espíritu Santo fue muy activo. Él jugó un papel activo. Génesis 1:2 dice que el Espíritu Santo se movía o flotaba sobre la superficie de las aguas. Y como he pensado en eso, he pensado en lo similar que es a lo que hace el Espíritu Santo sobre el corazón de una persona a quien está regenerando. Creo que el mover se refiere de alguna manera al Espíritu Santo impartiendo vida. ¿Sabes? Hay mucho acerca de Génesis 1 que no entiendo. Pero aparentemente había allí algún universo material sobre el cual el Espíritu Santo se movía. Y eso era un preludio, un requisito previo para que Dios creara todo lo que estaba allí. Así, el Espíritu Santo se movió sobre la faz de las aguas. Él, el Hijo de Dios,
el Padre, todas las personas de la Trinidad estaban activas durante la creación. Habiendo examinado la actividad del Espíritu Santo en el mundo durante la semana de la creación, volvamos nuestra atención a sus obras de providencia a lo largo del resto de la historia. Las tradiciones teológicas a veces comprenden los detalles de la providencia de diferentes maneras, pero en general, los evangélicos lo entienden como la obra de Dios de gobernar y sostener toda la creación, incluyendo las criaturas, las acciones y las cosas. Básicamente, la providencia abarca todo lo que el Espíritu Santo hace en el mundo a lo largo de la historia. Sin embargo, en aras de la simplicidad, limitaremos nuestra discusión a su funcionamiento general y trataremos muchos de sus componentes como temas separados en esta lección y en las lecciones siguientes. En su mayoría, los pasajes de las Escrituras que hablan de la providencia no distinguen entre las personas de la Trinidad, y debemos admitir fácilmente que toda la Trinidad está involucrada en la obra providencial de Dios. Pero en estos pasajes todavía hay suficientes referencias al Espíritu para que hagamos hincapié en su papel. Explicaremos la obra de providencia del Espíritu Santo en dos partes. En primer lugar, nos centraremos en su obra en el ámbito de la naturaleza. Y en segundo lugar, mencionaremos su obra específicamente en la humanidad. Veamos primero la naturaleza. Cuando examinamos la naturaleza desde una perspectiva científica, parece que podría ser autosuficiente. El clima, la geografía y la biología parecen ser sistemas relativamente mecánicos con reglas consistentes y naturales. Lo mismo puede decirse de otras ciencias naturales como la astronomía, la química, la física, la geología, etc. Pero las Escrituras enseñan que para que entendamos la naturaleza correctamente, debemos saber que Dios la creó y que Él gobierna y sostiene todos sus sistemas. Como el salmista escribió en el Salmo 135, versículos 6 y 7, todo lo que Jehová quiere, lo hace, en los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Hace subir las nubes de los extremos de la tierra, hace los relámpagos para la lluvia, saca de sus depósitos los vientos. La demostración más dramática del poder providencial de Dios en la naturaleza fue sin duda el diluvio en los días de Noé. Génesis capítulos 6 al 9 indican que Dios inundó el mundo entero en respuesta a la maldad de la humanidad. Y Génesis capítulo 6 versículo 3 señala el papel del Espíritu en llevar a cabo este juicio. El poder de Dios en la naturaleza también es expuesto por las plagas de Egipto en Éxodo capítulos 7 al 12. Lo vemos en la separación del Mar Rojo, en Éxodo capítulo 14. Y el poder más asombroso del Espíritu sobre la naturaleza es probablemente durante la batalla de los israelitas con los amorreos, cuando el sol se detuvo en el cielo, hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos, como leemos en Josué capítulo 10, versículo 13. Dios mismo explicó su control providencial ordinario sobre la naturaleza en Job capítulos 38 a 41. Mencionó su poder sobre la tierra, el mar, el día y la noche, el clima y sobre una multitud de animales. Y mientras que el libro de Job no distingue entre las personas de la Trinidad, Job 34, versículos 14 y 15, apunta al Espíritu de Dios como el que lleva a cabo su voluntad divina en el mundo. Las Escrituras también enseñan que el Espíritu Santo gobierna el mundo de tal manera que Él regularmente renueva sus características y gobierna las poblaciones de sus criaturas. Por ejemplo, como nos dice el Salmo 135, hace lluvia, nubes, viento y otros elementos. Y en lugares como el Salmo 65, vemos que cambia la geografía de la tierra creando ríos, valles, montañas y desiertos. Y en muchos otros lugares trae una nueva vida en forma de plantas, animales y personas. Cada cosa nueva que aparece en la creación es obra del Espíritu. Recordarán que el Salmo 104 enfatiza las obras de la creación del Espíritu Santo. El mismo Salmo habla también de la providencia. Habla de cómo Dios hace que los manantiales viertan agua en los barrancos. Elogia la forma en que proporciona alimentos para los animales. Admira la vida que da a las plantas, a los árboles y las casas que Él provee para las aves y otros animales.
Nos asegura que controla el sol y la luna, la noche y el día, las estaciones anuales. Todos ellos parecen ser sistemas naturales, pero Dios los controla a todos. Escuchemos el Salmo 104, versículos 24 al 30. Oh Jehová, la tierra está llena de tus beneficios. Todos ellos esperan en ti para que les des su comida a su tiempo. Abres tu mano, se sacian de bien. Les quitas el hálito, dejan de ser y vuelven al polvo. Envías tu espíritu, son creados y renuevas la faz de la tierra. El salmista sabía que literalmente Dios no preparaba comida para cada criatura y que luego las alimenta con la mano. Comprendió que los animales comen de acuerdo con ciclos y jerarquías a las que a veces nos referimos como cadenas alimenticias. Desde una perspectiva terrenal, este proceso parece ser un sistema natural autorregulador, pero las Escrituras miran más allá de este entendimiento superficial para ver que Dios gobierna estos comportamientos. Vemos ideas similares en Isaías capítulo 34, versículos 15 y 16. El salmista también dijo que Dios administra la creación de una manera que perpetúa la vida, pero también la limita. En particular, ninguna criatura muere sin la participación de Dios. Él sostiene su aliento o espíritu dentro de ellos para mantenerlos vivos. Elimina ese aliento o espíritu cuando es hora de que mueran. Y el salmista atribuyó este tipo de interacción con la creación al Espíritu de Dios. Jesús apeló a una idea similar en su Sermón del Monte cuando animó a su audiencia a dejar de preocuparse por las necesidades de la vida. Escucha las palabras de Jesús en Mateo capítulo 6, versículos 26 al 33. Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. El punto de Jesús era que si la gente perseguía el reino y la justicia de Dios, Dios trabajaría a través de su providencia para satisfacer sus necesidades diarias. Al hablar de la providencia de Dios, hablamos del cuidado de Dios por su creación y sus criaturas. Dios no solamente creó el mundo y se alejó para hacer algo más. No, Dios continúa sosteniendo al mundo. Dios provee lo que necesitamos: comida, agua, aire, todo lo que damos por sentado. Debemos hacer una pausa para señalar que Jesús atribuyó las obras de providencia de Dios al Padre. Él hizo esto para enfatizar la autoridad del Padre sobre su reino. Pero los teólogos comúnmente reconocen que mientras el Padre decreta la obra providencial, el Espíritu Santo es quien lleva a cabo estos decretos. Vemos esto en lugares como Mateo capítulo 10, versículo 20 y Lucas capítulo 11, versículo 13. Y encontramos ideas relacionadas en lugares como Juan capítulo 15, versículo 26, Hechos capítulo 2, versículo 33 y Primera de Pedro capítulo 1, versículo 2. Habiendo hablado de la providencia en la naturaleza, consideremos cómo el Espíritu Santo obra en la humanidad. En la medida en que la humanidad es parte del mundo natural, las mismas cosas que hemos dicho acerca de la naturaleza también se aplican a nosotros. Dios administra y gobierna nuestro ambiente, como vemos en el Salmo 135, versículos 6 y 7. Él controla nuestras fuentes de alimento e incluso el éxito de nuestra reproducción, como leemos en Deuteronomio capítulo 7, versículo 13. Su espíritu es la fuente de nuestras propias vidas, como leemos en Job capítulo 33, versículo 4. Y no lo hace solo sosteniendo los sistemas naturales del mundo. Como veremos, Él también gobierna a la humanidad al influenciar directamente nuestras circunstancias, nuestros cuerpos e incluso nuestras mentes. Como el Espíritu Santo gobierna providencialmente al mundo, influye en los seres humanos de maneras diferentes. Esto a veces hace que los cristianos se sientan incómodos o resentidos. Nos preocupa que pueda estar violando nuestra voluntad o empujándonos a pensar y hacer cosas pecaminosas. A veces, incluso lo acusamos de maldad cuando nos permite sufrir.
Por lo tanto, lo primero que debemos tener en cuenta es que el Espíritu Santo nunca hace nada pecaminoso. Él nunca nos maltrata o abusa de nosotros. Y la segunda cosa que debemos recordar es que Él siempre está trabajando para el beneficio final de los creyentes. La vida podría ser dolorosa ahora, pero todo el sufrimiento que soportaremos eventualmente resultará en bendiciones eternas. Diferentes tradiciones teológicas han reconciliado estas ideas de diferentes maneras. Pero todos los creyentes de la Biblia deben afirmar que la obra de providencia del Espíritu Santo es siempre tan buena y tan pura como el Espíritu mismo. Escuchemos cómo Pablo resumió el alcance de la providencia en Hechos capítulo 17, versículos 24 al 26. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Pablo parece haber tenido en mente el Espíritu Santo, ya que habló de Dios como quien nos da vida y aliento, e indicó que la obra providencial del Espíritu incluye darnos todas las cosas que tenemos y gobernar los tiempos y los límites de los lugares en que vivimos. El Espíritu Santo no solo mantiene el mundo para que podamos vivir en él, en realidad gobierna las circunstancias específicas de nuestras vidas y, de cierta forma, las decisiones que tomamos. Desde luego que todos reconocemos este aspecto de la obra del Espíritu Santo cada vez que afirmamos las curaciones y las resurrecciones milagrosas encontradas en las Escrituras, y adoptamos la providencia del Espíritu en nuestras propias vidas cuando oramos, creyendo que Dios es capaz y está dispuesto a cambiar nuestras circunstancias, nuestra salud, nuestra esperanza de vida e incluso nuestras mentes y espíritus. Las Escrituras registran algunos ejemplos algo extremos del Espíritu Santo gobernando las vidas de los seres humanos. Por ejemplo, en Deuteronomio capítulo 2, versículos 30 y 31, Moisés enseñó que Dios hizo a Sehón rey de Hesbón, obstinado en espíritu y obstinado de corazón. Y él hizo esto para que los israelitas derrotaran a Sehón y a su ejército, y su país caería bajo el control israelita. Y en Éxodo capítulo 10, versículos 20 y 27, y capítulo 11, versículo 10, Dios endureció el corazón de Faraón, el rey de Egipto, de modo que se negó a liberar a los israelitas de la esclavitud. Como resultado, Faraón y su pueblo fueron sometidos a las plagas de las tinieblas y a la muerte del primogénito. El Salmo 135, versículos 6 al 12, registra el control providencial del espíritu de Sehón, Faraón y otros reyes de esta manera. Todo lo que Jehová quiere, lo hace, en los cielos y en la tierra. Él es quien hizo morir a los primogénitos de Egipto, destruyó muchas naciones y mató a reyes poderosos, a Sehón, rey amorreo, a Og, rey de Basán, y a todos los reyes de Canaán, y dio la tierra de ellos en heredad a Israel su pueblo. La observación de que lo que Dios quiere lo hace, se hace muchas veces en las Escrituras, a menudo como una afirmación de que Dios activamente mantiene y dirige la historia humana. Como otro ejemplo, en Daniel capítulo 4, Dios castigó a Nabucodonosor, rey de Babilonia, quitando tanto su autoridad real como su cordura. Nabucodonosor vivió entre los animales salvajes y comió pasto hasta que pasó el tiempo señalado. Entonces, Dios restauró su cordura y su trono, y en su nueva humildad, Nabucodonosor reflexionó sobre el poder providencial de Dios. Escuchemos lo que dijo Nabucodonosor en Daniel capítulo 4, versículo 35. Y él, Dios, hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? Como en el Salmo 135, Nabucodonosor observó que lo que Dios quiere, lo hace. Él gobierna las decisiones y acciones humanas para lograr sus propósitos. O como leemos en el Salmo 33, versículos 10 y 11, Jehová hace nulo el consejo de las naciones. El consejo de Jehová permanecerá para siempre. Cuando pensamos en la obra del Espíritu Santo en la providencia general, en gobiernos, reyes, príncipes o naciones alrededor del mundo, tenemos que recordar que Romanos capítulo 13 dice que los gobiernos han sido ordenados para castigar el mal en el mundo y para promover el bien.
Lo que debemos recordar de la obra del Espíritu Santo entre los gobiernos, reyes y naciones es lo que la Biblia dice acerca del Mesías, el rey que Dios establecerá para gobernar sobre la nueva creación. Isaías capítulo 11, versículo 2, habla de él como aquel en quien reposa el Espíritu del Señor. Él tiene el espíritu de sabiduría, de entendimiento, de consejo, de poder, de conocimiento y temor del Señor. Y porque el gran Mesías tiene el Espíritu de Dios sobre él de esa manera, no solo refrena el mal, sino que promueve el bien perfectamente. Promueve la justicia a través de toda la nueva creación. Al pensar en la obra del Espíritu, cuando se trata de la política y los líderes políticos, podemos pensar en que se restringe el mal, especialmente en los políticos incrédulos. Pero de hecho, también en los políticos creyentes, a fin de que éstos puedan llegar a ser los que castigan el mal y promueven el bien. Sin embargo, la expresión principal de esto es el Espíritu Santo derramado sobre el Mesías para que establezca la justicia en el mundo de un extremo a otro en la tierra. El gobierno providencial de Dios de la humanidad se extiende más allá de reyes y naciones. Se extiende a cada ser humano y a cada aspecto de nuestras vidas. Y así como Dios influye en nuestras circunstancias, Él también gobierna nuestros corazones y nuestras mentes. Ya hemos visto cómo esto sucede con los líderes nacionales, y lo mismo sucede con cada individuo. Escuchemos lo que dice el Salmo 33 en los versículos 13 al 15. Desde los cielos miró Jehová, vio a todos los hijos de los hombres. Él formó el corazón de todos ellos. Atento está a todas sus obras. En su providencia, el Espíritu formó el corazón de toda la humanidad. Él moldea nuestros afectos, creencias, compromisos y deseos, todo lo que contribuye a lo que somos y lo que hacemos. Cuando se trata de la humanidad en general, la obra providencial del Espíritu Santo a veces es la aterradora aplicación del juicio divino. Una vez más, podemos pensar en la inundación global en el día de Noé, o las plagas de Egipto, y muchas de sus otras obras son igualmente devastadoras para los incrédulos. Deuteronomio capítulo 29, versículo 4, Isaías capítulo 6, versículos 9 y 10, Juan capítulo 12, versículos 37 a 41, y Romanos capítulo 11, versículo 8, todos hablan de Dios negándose a renovar los corazones y las mentes de los impíos, a fin de evitar que se arrepientan y se salven. Escuchemos Romanos capítulo 1, versículos 24 al 28, donde Pablo habló del juicio de los impíos. Dios los entregó a la inmundicia, en las concupiscencias de sus corazones y pasiones vergonzosas. Como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. La providencia divina debe ser una perspectiva aterradora para los pecadores. Significa que Dios no siempre espera hasta el día del juicio para castigar la maldad, y revela el tipo de juicio que viene. Pero de la misma manera, también significa que Dios no siempre espera hasta el último día para bendecir a su pueblo. Además de cuidar nuestras necesidades y proteger nuestras vidas, Él trabaja en nuestros corazones y mentes para hacernos obedecerle. Como Pablo escribió en Filipenses capítulo 2, versículo 13, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Esta comprensión del trato providencial del Espíritu Santo tanto de los creyentes como de los incrédulos se ve en varios pasajes del Antiguo Testamento. En Isaías capítulo 29 versículo 16 y capítulo 45 versículo 9 y Jeremías capítulo 18 versículos 1 al 19, Dios es representado como un alfarero y los seres humanos como arcilla. Y en cada caso, las Escrituras señalan que el alfarero tiene el derecho de hacer lo que quiera con su arcilla. Usando esta metáfora, Pablo resumió este aspecto de la providencia divina en Romanos capítulo 9 versículos 18 al 21, cuando escribió: de manera que de quien quiere tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. Pero me dirás, ¿por qué pues inculpa? Porque, ¿quién ha resistido a su voluntad? Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro
para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? Aquí Pablo dijo que el derecho del alfarero sobre la arcilla se extendía hasta endurecer los corazones de la gente, haciéndoles oponerse a él y caer bajo su juicio. Como hemos sugerido, diferentes tradiciones teológicas comprenden la obra del Espíritu de manera diferente. Consideremos la obra providencial del Espíritu Santo para llevar a la gente a la fe en Cristo. Podemos ilustrar la obra de conversión del Espíritu en términos de dos caminos o senderos. Un camino representa recibir a Cristo como Salvador y el otro representa rechazarlo. Todos los cristianos evangélicos deben estar de acuerdo en que el Espíritu Santo providencialmente hace que la gente encuentre el Evangelio y se enfrente con esta decisión. Pero hay al menos 3 puntos de vista importantes con respecto a la participación del Espíritu en este proceso. Primero, algunas tradiciones teológicas creen que los seres humanos tienen la habilidad natural de escoger el camino hacia la salvación o el camino hacia la destrucción. En esta opinión, la obra providencial del Espíritu se centra en llevarnos al encuentro con el Evangelio. La segunda opinión está de acuerdo en que el Espíritu Santo orquesta nuestras vidas para que encontremos el Evangelio, pero también cree que los seres humanos caídos carecen de la capacidad natural de responder positivamente al Evangelio. En nuestro estado caído, siempre elegiríamos el camino de la destrucción. Así, en esta visión, el Espíritu Santo provee gracia preveniente o gracia que viene antes de la fe salvadora, que nos permite escoger el camino de la salvación. Una vez que recibimos esta gracia, ambos caminos están abiertos a nosotros y podemos elegir entre recibir o rechazar a Cristo. La tercera opinión principal conviene en que el Espíritu Santo nos hace encontrar el Evangelio y que carecemos de la habilidad natural de escoger la vida. Pero, en este punto de vista, el Espíritu Santo provee gracia irresistible a aquellos que Él elige para salvar. Esta gracia no solo nos permite elegir el camino de la salvación, sino que realmente nos asegura que lo haremos. Claramente, hay desacuerdos significativos entre estas opiniones. Sin embargo, los tres afirman la influencia y el gobierno del Espíritu Santo sobre la vida de los seres humanos, y en un grado u otro, incluso sobre las elecciones que hacemos. Jesús enfatiza este importante ministerio del Espíritu Santo en las vidas del mundo, que consiste en personas que son hostiles hacia Dios. El Espíritu está actuando para convencer a la gente que es hostil hacia Dios, los incrédulos, para convencerlos, para subrayar su culpabilidad, para subrayar dónde van mal en relación con el pecado, la justicia propia y el juicio mundano. El Espíritu ayuda a los incrédulos a entender que nunca creyeron en Jesucristo, su única esperanza para la salvación. Y el Espíritu subraya el hecho de que muchos incrédulos están descansando en su justicia propia para merecer el favor o ganar el amor de Dios por la salvación, lo cual es imposible. Por lo tanto, el Espíritu actúa con un disturbio divino de incrédulos, señalando que están en su pecado, que son santurrones, que están comprometidos en una forma mundana de juicio, y todo esto es incorrecto. Y los empuja, los incita a aceptar a Jesucristo. Por lo tanto, el Espíritu está trabajando poderosamente en las vidas de los incrédulos para convencerlos y hacerlos nacer de nuevo.